Bienvenidos a la lección 7.3 de la unidad 7 en el segundo semestre de de geometría. En esta ocasión lo que vamos a ver son apuntes acerca de triángulos similares, pero solamente triángulos. ¿Okay? Primero vamos a identificar las características de los triángulos similares y después vamos a utilizar estas características para resolver problemas. Muy bien. El primer postulado es el postulado ángulo-ángulo, que dice que si dos ángulos de un triángulo son congruentes a otros dos ángulos de otro triángulo, entonces los triángulos son similares. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos dos triángulos. El primero vamos a llamarlo JKL y el segundo XY. Lo que este postulado dice es que, por ejemplo, si el ángulo K y el ángulo Y son congruentes, y el ángulo J y el ángulo X son congruentes, entonces los dos triángulos son similares. Así que ahora, cuando lo escribes de forma matemática, si el ángulo K es congruente al ángulo Y y el ángulo J es congruente al ángulo X, entonces el triángulo JKL es similar a el triángulo XYZ. Muy bien, de nuevo, necesitas que ambos triángulos tengan por lo menos dos triángulos congruentes. El postulado número 2 es el postulado lado, 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 el que dice que si las longitudes correspondientes de dos triángulos son proporcionales, entonces los triángulos son similares. ¿Ok? Muy bien, entonces, si tenemos dos triángulos, y las longitudes de los lados son congruentes, por ejemplo, son proporcionales. Por ejemplo, A y B tiene la misma proporción a XY, BC tiene la misma proporción que YZ, y AC tiene la misma proporción que XZ. Matemáticamente, si AB sobre XY es igual a BC sobre XZ, al igual que AC, perdón, aquí es YZ, sobre XZ, entonces el triángulo ABC es similar a el triángulo XYZ. De nuevo, si encuentras el factor de escala de los tres lados de ambos triángulos, quiere decir que los triángulos son similares. Y por último tenemos el postulado lado, ángulo, lado, que dice que si las longitudes de dos lados de un triángulo son proporcionales, a las longitudes de los lados correspondientes de otro triángulo, y el ángulo entre ambos es congruente, entonces los triángulos son similares. Muy bien, por ejemplo, de nuevo tomamos dos triángulos. El primero, RST,
Y el segundo, X, Y, Z. Por ejemplo, si el lado RS es proporcional a XY, y esta proporción es igual a la de el lado ST sobre YZ, y si el ángulo S es congruente a el ángulo Y. Entonces, el ángulo RST es similar a el triángulo XYZ. Muy bien, así que tenemos tres casos. Podemos tener dos ángulos congruentes. Podemos tener tres lados proporcionales, o podemos tener lado, ángulo, lado. ¿Ok? Así que vamos a ver aquí, en esta primera sección, si nuestras figuras son similares. Muy bien. Para la sección 1 tenemos que completar los siguientes enunciados. Aquí dice que el triángulo ABC es congruente a el triángulo DEF por ¿cuál postulado? Tenemos uno de los postulados presentes, el cual es ángulo-ángulo, porque tenemos dos ángulos que son similares. Ahora, el segundo enunciado, vamos a tener que encontrar los lados correspondientes. Muy bien. AB corresponde a DE, EF corresponde a BC y CA corresponde a FD. Si los tres son proporcionales, entonces 12 corresponde con X, 8 corresponde con Y y 6 corresponde con 16. Número 3. El ángulo B entonces tiene que ser congruente con el ángulo E. La pregunta es ¿cuál es el factor de escala? Vamos a ver. Tenemos un triángulo pequeño convirtiéndose en un triángulo grande, así que tendremos un factor de escala de 16 sobre 6, que se convierte en 8 sobre 3. Así que esto sería 8 sobre 3. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y? Al igual que hemos hecho antes, lo que vamos a hacer es, vamos a poner una proporción junta. La primera proporción, vamos a intentar encontrar el valor de X. X corresponde con 12 y la otra proporción que tenemos completa es 6 y 16. Así que, personalmente, yo voy a tomar X sobre 12 igual a 6 sobre 16 y voy a multiplicar. Así que 16X es igual a 72 y después voy a dividir eso por 16. X es igual a 4.5. Muy bien, ahora solamente tengo que encontrar Y, así que ya no voy a usar esta proporción,
Y ahora me voy a concentrar en Y y 8. Así que si 8 corresponde con Y, yo personalmente voy a usar 6 sobre 16 y voy a multiplicar cruzado. De tal manera que tendré 6Y igual a 16 por 8, que sería 128. Divido ambos lados por 6 y el resultado es más o menos 21.3 o 64 sobre 3. Muy bien. Ahora, lo único que vamos a hacer en esta segunda sección es, primero, determinar si los triángulos son similares. Si lo son, vamos a escribir un enunciado de similaridad. Muy bien. Para el número 7, primero, nota que ambos de estos triángulos tienen un ángulo de 90 grados. Así que tenemos uno. Si logramos encontrar un segundo ángulo congruente, entonces podremos decir que estos son similares. Bueno, si yo hago otro dibujo de este triángulo, aquí está Y, aquí estaría Z, entonces X sería 43 aquí abajo. Y tendremos nuestros otro par de ángulos congruentes. Así que estos triángulos son similares por ángulo, ángulo. Muy bien, entonces vamos a escribir que el triángulo XYZ es congruente al triángulo CBA por ángulo, ángulo. Ahora, para este próximo, nota cómo tenemos 85 en cada uno, pero tenemos 40 y 50 en los otros. Vamos a calcular los otros ángulos. Este de aquí resulta en 55, mientras que este resulta en 45. Lamentablemente no tenemos información de los lados, pero solamente tenemos un par de ángulos congruentes, así que este no es similar. Muy bien, vamos a continuar en la próxima página. Es la misma idea, así que para el número 9, y de nuevo recuerda que podemos tener ángulo, ángulo, lado, lado y lado. Y también podemos tener lado, ángulo, lado. Muy bien, vamos a ver aquí. Tenemos 24, 7, tenemos 8 y 20. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a llevar nuestra mente un poco hacia el principio. Recuerda que estos dos ángulos son ángulos verticales, así que tienen un ángulo en común, lo cual te puede llevar a pensar que tal vez tengamos lado, ángulo, lado. Pero tenemos que ver si los lados son proporcionales. Así que vamos a tomar 24 sobre 7, igual que 20 sobre 8, porque así es como van a corresponder. Si yo pusiera estos triángulos aquí al lado, aquí estaría Q, y después tendría 24, 20, y en el otro tendría 7 y 8. Así que vamos a poner 24 sobre 7 y 20 sobre 8. Ahora 24 sobre 7 se convierte en algo cerca de 3.42. 20 sobre 8 se convierte en 2.5. No son proporcionales, así que el ejercicio número 9, los triángulos no son proporcionales. Para el número 10,
Nota cómo, en primer lugar, tenemos un par de ángulos congruentes en 34, pero ahora lo que tenemos que ver es que sean proporcionales. En esta ocasión es obvio un poco, dado que en ambos casos tenemos 72 sobre 132, y eso es equivalente a 72 sobre 132. Así que tenemos triángulos similares, P, R, Q, similar a triángulo S, U, T, por lado, ángulo, lado. Muy bien. Abajo, lo que vas a hacer es, vas a pausar este video y vas a intentar descubrir si cualquiera de los dos ejemplos son triángulos similares o no. Pausa este video y en unos segundos veremos las respuestas de estos ejercicios. Muy bien, aquí están las respuestas a ambos ejercicios. Para el ejercicio número 11, vamos a notar unas cuantas cosas. La primera es que solamente tenemos información acerca de los lados, um, por lo cual vamos a investigar si podemos llenar los requerimientos de lado, lado, lado. Para el postulado lado, 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 necesitamos ver si las proporciones de los triángulos son las mismas. En este caso, 35 sobre 77, porque estos dos corresponden, es lo mismo que 50 sobre 110, que a su misma es congruente a 70 sobre 154. Así que aquí está el enunciado de similaridad. El triángulo DBC es similar al triángulo UST por el postulado lado, lado, lado. Para el número 12 tenemos algo un poco diferente. Tenemos dos triángulos uno arriba del otro. El primer triángulo es el pequeño, que está aquí, y tiene medidas 27, 33 y 42. El segundo triángulo es el grande, que está aquí, y que tiene longitudes que son la suma de 33 y 43 a 76, 24, 27 y algo más que suma 64, y la hipotenusa parece ser 99. Muy bien, ahora, si vemos las proporciones de estos tres lados, puedes notar que 27 sobre 64 no es el mismo número que 33 sobre 46 y tampoco a su vez es el mismo número que 42 sobre 99. Así que para el ejercicio número 12 no son triángulos similares. Muy bien, en la próxima sección vamos a hacer lo mismo, con la excepción de que estas aplicaciones son un poco más complicadas en el sentido de que tienes que llenar la información de tus diagramas. Para el número 13 vamos a ver lo siguiente. Tenemos que la longitud de CD, dado que el triángulo grande EAD es similar al triángulo CAD. Muy bien. Tenemos que encontrar cuál es la longitud de este triángulo. AD es igual a 3, DB es igual a 5 y EB es igual a 16. Si quieres, puedes hacer dos triángulos diferentes. A mí personalmente esto me ayuda porque así puedo ver ambos triángulos separados. El primer triángulo es el triángulo pequeño, que tiene longitud 3 y X.
El segundo es el triángulo grande, que tiene una base de 8, porque estamos sumando 3 y 5, y tiene un lado correspondiente de 16. Muy bien, ahora con esto podemos poner junta una proporción que sería x sobre 16 es igual a 3 sobre 8. Y solamente tendremos que multiplicar cruzado. Me dará 8x igual a 48. Divide ambos lados por 8 y el resultado será x igual a 6. Muy bien, para el número 14, encuentra la longitud de NQ, dado que los triángulos son similares y que el lado QT es 4, PQ es 3 y RQ es 6. Muy bien, aquí estamos asegurados que los dos triángulos son similares. No sabemos cuál es la longitud de NQ, así que lo que voy a hacer personalmente de nuevo es hacer de nuevo dibujos de los triángulos. El primero va a ser QRT y el segundo va a ser QPN. Para el primero tenemos 6 y 4, para el segundo tendremos 3 y X. Así que X corresponde con 4, así que X sobre 4 es igual a 3 sobre 6. Y lo único que voy a hacer es multiplicar cruzado. 6X es igual a 12, X entonces es igual a 2. Muy bien, y por último tenemos un problema de varias etapas. El problema dice que para estimar la longitud de un mástil, un hombre de 5 pies de alto se para de tal manera que la punta de su sombra coincide con la punta de la sombra del mástil. Este escenario resulta en dos triángulos similares. Aquí dice que usando triángulos similares, escribe una proporción que modele la situación. Bueno, queremos saber cuál es el valor de h, cuál es la altura del mástil. Así que tenemos dos triángulos, uno pequeño y a su vez uno grande. Así que como siempre voy a hacer dos figuras distintas, una grande y una pequeña. En la pequeña tendremos, nota que la base sería 6, la altura del hombre es 5. Ahora, para el triángulo grande tenemos h aquí, que no sabemos cuál es, pero para la base del triángulo grande tenemos 6 más 12, que nos dará 18. Así que para esta proporción, nota como 5 corresponde con h, y esto, si son similares, tiene que ser igual a 6 sobre 18. Ahora, la parte 15 solamente te preguntaba cuál era la, la proporción. Lo último te dice cuál es la altura del mástil. Así que ahora lo único que tienes que hacer es multiplicar cruzado. Lo que te dará 6h igual a 90. Divide ambos lados por 6 y te dará una altura de 15. Esta vez estamos hablando de pies, así que esto sería feet. Muy bien, aquí concluye la lección 7.3 de la unidad 7 de geometría. Nos vemos en la lección 7.4.